Página 42. Lecciones preliminares de filosofía por Manuel García Morente, 1938. Lección 4. Ingreso en la ontología. Subtemas de la lección 4. ¿Qué es el ser? Imposibilidad de definir el ser. ¿Quién es el ser? Existencia y consistencia. ¿Quién existe? El realismo metafísico. Los primeros filósofos griegos. Heraclito. 4.2. ¿Quién es el ser? Así, por consiguiente, el concepto de ser no es un concepto definible. A la pregunta, ¿qué es el ser?, no podemos dar ninguna contestación. En realidad, el ser no puede definirse. Lo único que puede hacerse con él es señalarlo, que no es lo mismo que definirlo. Definirlo es hacerlo entrar en otro concepto más amplio. Señalarlo es simplemente invitar al interlocutor a que dirija su intuición hacia un determinado sitio, en donde está el concepto de ser. Señalar el concepto de ser, en cambio, sí es posible. Es justamente a lo que nos invita nuestra segunda pregunta, que ya no es, ¿qué es el ser?, sino, ¿quién es el ser? Esta variación, quien en vez de qué, nos hace ver que esta segunda pregunta tiende no a definir, sino a señalar el ser, para poderlo intuir directamente y sin definición alguna. Si reflexionamos ahora también sobre esta pregunta de quién es el ser, nos encontramos con que implica algo extraño y curioso. Preguntar quién es el ser parece querer decir que no sabemos quién es el ser, que no conocemos el ser, y además, que hay diferentes pretensiones, más o menos legítimas, de ser el ser, que diferentes cosas pretenden ser el ser, y que nosotros nos vemos obligados a examinar cuál de esas cosas puede legítimamente ostentar el apelativo de ser. Nuestra pregunta, ¿quién es el ser?, supone, pues, la distinción entre el ser que lo es de verdad y el ser que no lo es de verdad, supone una distinción entre el ser auténtico y el ser inauténtico o falso. O, como decían los griegos, como decía Platón, entre el ser que es y el ser que no es. Esta distinción es, en efecto, algo que está contenido en la pregunta, ¿quién es el ser? Y, ¿cómo podremos entonces descubrir quién es el ser, si son varios los pretendientes a esa dignidad? Pues podremos descubrirlo cuando intentemos aplicar a cada uno de esos pretendientes el criterio de las dos preguntas. Cuando algo se nos presente con la pretensión de ser el ser, antes de decidir sobre ello deberemos, pues, preguntarle, ¿qué eres? Si podemos entonces disolver ese pretendiente a ser en otra cosa distinta de él, es que está compuesto de otros seres que no son él y es reductible a ellos. Y, por consiguiente, quiere decir que ese ser no es un ser auténtico, sino que es un ser compuesto o consistente en otros seres. Y si, en cambio, por mucho que hagamos no podemos definirlo, no podemos disolverlo ni reducirlo a otros seres, entonces ese ser podrá en efecto ostentar con legitimidad la pretensión de ser el ser. Esto quedará mucho más claro si aplicamos ya una terminología corriente en el pensamiento filosófico y distinguimos entre el ser en sí y el ser en otro. El ser en otro es un ser inauténtico, es un ser falso, puesto que tan pronto como yo lo examino me encuentro con su definición, es decir, con que ese ser en otro es esto, lo otro, lo de más allá, es decir, que él no es sino un conjunto de esos otros seres, que él consiste en otra cosa. Y entonces, el ser que consiste en otro no puede ser un ser en sí, puesto que consiste en otro. Este es típicamente el ser en otro. Mas, como lo que andamos buscando es el ser en sí, podremos rechazar entre los múltiples pretendientes al ser en sí todos aquellos que consisten en otra cosa que ellos mismos. Esto nos conduce a replantear de nuevo nuestros problemas iniciales, pero ahora en una forma completamente distinta. Acabamos de percibir, y ahora lo vamos a exponer con claridad, que la palabra ser tiene dos significados. Luego encontraremos, en el curso de estas clases, otros muchos, pero ahora acabamos de vivir, con una vivencia inmediata, dos significados de la palabra ser, el uno, el ser en sí, el otro, el ser en otro. Comentario. Explicación filosófica. Morente distingue entre dos modos de preguntar por el ser, ¿qué es y quién es? Preguntar qué es implica buscar una definición, es decir, reducir el ser a otro concepto más amplio. Preguntar quién es implica señalarlo, intuirlo directamente, sin mediación conceptual. De ahí surge la diferencia entre ser en sí, lo que existe por sí mismo, irreductible, no dependiente de otra cosa. Ser en otro, lo que existe solo en relación, lo que se define por algo distinto. Ejemplo sencillo. Una mesa de madera es ser en otro,
porque depende de la madera, del carpintero, de otros elementos. La idea de existencia misma, o el hecho de que algo sea, es ser en sí, porque no puede reducirse a otra cosa. Comparación histórica. Platón distinguía entre el mundo de las ideas, ser auténtico, y el mundo sensible, ser aparente. Morente retoma esa distinción. Aristóteles hablaba de la sustancia, lo que existe en sí, frente a los accidentes, lo que existe en otro. Morente se apoya en esta tradición. Escolásticos, Tomás de Aquino diferenciaban entre el esse, acto de ser, y la esencia. El ser en sí se acerca al esse, mientras que el ser en otro se asemeja a las esencias dependientes. Modernos, Descartes. Kant Descartes buscaba un fundamento irreductible en el pienso, luego existo. Kant problematizó el ser como categoría del entendimiento. Contemporáneos, Heidegger insistió en que el ser no puede definirse, solo señalarse. Morente se aproxima a esta intuición fenomenológica. Heidegger sostiene que el ser no puede definirse porque no es un ente más dentro del mundo, sino la condición que hace posible que los entes aparezcan. Por eso, el ser solo puede señalarse o indicarse mediante la experiencia de apertura y desocultamiento, nunca encerrarse en una definición conceptual. Heidegger se basa en la diferencia ontológica y en la idea de que el ser es condición de posibilidad, no objeto. Por eso no puede definirse, solo señalarse en la experiencia de apertura y desocultamiento. Contexto cultural. Morente escribe en la España de los años 1930-40, marcada por la influencia de Ortega y Gasset, quien había introducido la fenomenología y la filosofía alemana en España. La crisis cultural europea. Tras la Primera Guerra Mundial y en medio de la Guerra Civil Española, la filosofía buscaba fundamentos más allá de la política y la ciencia positivista. Exilio y religiosidad. Morente, tras la Guerra Civil, vivió un proceso de conversión religiosa. Su reflexión sobre el ser se enmarca en una búsqueda de autenticidad y trascendencia en tiempos de crisis. Crítica actual. Lo que sigue vigente. La imposibilidad de definir el ser de manera exhaustiva. La distinción entre lo auténtico y lo derivado, útil para pensar ontología y metafísica. La intuición fenomenológica de señalar el ser más que definirlo. Lo superado. La idea de un ser en sí absoluto es cuestionada por corrientes contemporáneas, filosofía analítica, ontologías relacionales, física cuántica. Hoy se tiende a pensar que todo ser es relacional, que no existe nada completamente independiente. Relevancia pedagógica. Aunque la metafísica actual es más plural y crítica, la distinción de Morente sigue siendo una herramienta didáctica para introducir a los estudiantes en la pregunta ontológica. Conclusión. Morente, en esta lección, nos invita a un ejercicio de intuición filosófica, distinguir entre lo que existe por sí mismo y lo que existe en dependencia. Su planteamiento conecta con Platón, Aristóteles y Heidegger, pero se enmarca en la crisis cultural de la España de los años 30-40. En 2026, su propuesta sigue siendo útil como introducción a la ontología, aunque la filosofía contemporánea ha relativizado la idea de un ser en sí absoluto. Página 43.